ahí puse a grabar para que también, si ustedes después quieren volver a mirar la clase o miran a sus compañeros y demás. Les decía, vamos comenzando entonces con el desarrollo de la clase. Cualquier cosa que ustedes deseen cortarme, habilitan micrófono, no hay ningún problema. Sepan nomás que yo voy a compartir la pantalla, entonces al compartir la pantalla dejo de poder leer el chat, ¿sí? Y si no, bueno, ustedes anotan cualquier tipo de consulta, pregunta y lo vemos al finalizar. Tratamos siempre de llevar adelante las clases, ustedes ya conocen la forma que ustedes deseen, o cortan, habilitan micrófono, comentan. Este espacio está disponible para ustedes. Bien, voy a compartir pantalla. Bueno, la idea es trabajar entonces. Ustedes recuerden que la materia, legislación de las actividades turísticas, está integrada por 6 unidades. Entonces, como les comentaba en el foro de novedades, nosotros para este primer examen se van a evaluar los contenidos de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Ustedes ya encuentran disponible en el aula virtual un cuestionario de repaso relacionado con la unidad número 1. La unidad número 2, la unidad número 3 se estará habilitando en los días siguientes, como para que ustedes puedan, o sea, esto que decían hoy, que ustedes o imprimen el material o van descargando para leer, y los cuestionarios les permiten como retomar partes del material y también colaboran con el repaso y afianzar contenidos. Es importante sí conocer que en relación a lo que es la unidad número 1, yo les voy a pasar a compartir algunos aspectos que tienen que ver con algunos aspectos conceptuales. Es importante entender cuando hablamos de derecho, qué es el derecho, entender que el derecho es un sistema de normas, ¿sí?, que rigen la convivencia social. Entonces, de alguna manera, el derecho moldea la vida humana. Por eso comienza en la unidad número 1 todos estos aspectos conceptuales. Si bien en el parcial, esto es importante aclarar, no se les va a pedir todo lo que tiene que ver con tanta definición teórica de la unidad número 1, pero sí, por ejemplo, el concepto de derecho es importante porque tiene que ver a este conjunto de normas que rige la convivencia social, y dentro de ese conjunto de normas vamos a encontrar leyes, decretos, diferentes normas que colaboran a regular tanto nuestra vida social y puntualmente para poder entender lo que regula a las actividades turísticas. Con la creación del derecho, ahí hay una pequeña aclaración, surgió la necesidad de constituir una serie de instituciones de carácter jurídico que dieran estructura sólida a la civilización. Por eso es importante entender esto, que existen, como les contaba en la unidad número 3, todo un conjunto de organizaciones que se encargan de velar por el cumplimiento y también favorecen y forman parte de organismos de aplicación para controlar que efectivamente se cumplan esas leyes o esas normas que están incluidos dentro del derecho, de ese conjunto de normas, ¿sí? Proviene del latín directum, y hace referencia justamente a todo lo que es derecho, recto, directo, tiene que ver con ordenar, con dirigir, con guiar. Por eso es importante entender la importancia que tiene el derecho a la hora de ordenar nuestra vida en la comunidad. Por eso habla de convivencia social. Entonces ahí está esto que les decía anteriormente, el derecho como conjunto de normas que regulan la convivencia, y el derecho está referido a conductas concretas, a lo justo. Por eso cuando hacemos referencia a la aplicación del derecho hablamos de justicia. Y justicia es justamente establecer lo que se debe dar a cada uno lo suyo de acuerdo a lo que es justo, ¿sí? Por eso se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar características relacionadas con la gestión de la actividad turística en su futuro profesional, entender de que si las normas no se cumplen, para el incumplimiento de normas se aplica la justicia. Y la justicia tiene que ver justamente con establecer qué es lo justo, cuál sería la sanción en el caso de que sea necesaria una determinada sanción o una determinada penalidad, porque lo que busca la justicia a través del derecho es justamente poner orden a las conductas de convivencia social. Nosotros vamos a encontrar diferentes ramas del derecho. En la unidad número 1 hay una introducción de las ramas del derecho que ustedes después van a retomar con mayor profundidad en las unidades siguientes, y básicamente habla del derecho público y del derecho privado. Esto es importante conocer, de que el derecho, como
conjunto de normas se relaciona con diferentes ramas del derecho. Cada una de estas ramas del derecho está especializada en diferentes aspectos, justamente, y esos aspectos tienen que ver con un marco normativo que regula actividades específicas. Dentro vamos a encontrar el derecho público y vamos a encontrar el derecho privado. Cuando hablamos del derecho público, recuerden, de igual manera esto pueden ustedes mirar en el material, hablamos de un conjunto de normas que regula la relación entre el Estado y diferentes instituciones, ¿sí? u organizaciones u entidades. Cuando hablamos del derecho privado, es un conjunto de normas, pero que regula justamente los bienes y las personas y su relación entre estas. Por eso cuando hablamos del derecho público es lo que normalmente nosotros escuchamos hablar con mayor frecuencia, por ejemplo, cuando miramos un noticiero, escuchamos un informe, leemos sobre algún material. Entonces se habla del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho tributario, derecho penal. Todo tiene que ver con el derecho público. Y la diferencia que existe entre el derecho público interno, derecho público externo, derecho privado externo y derecho privado interno, es que cuando ustedes lean que se menciona externo, hace referencia a todo el marco normativo que proviene del exterior del país. Y el derecho, ya sea público o privado interno, es lo propio de cada país. Y el derecho público y privado externo es lo que proviene del exterior del país. Que claramente la actividad turística tiene que tener en cuenta estos dos aspectos, derecho interno y derecho externo, tanto privado como derecho público. Porque la actividad turística, recordemos, no se realiza solamente dentro de un solo espacio geográfico, sino que muchas actividades requieren de servicios que provienen de otros países. El caso, por ejemplo, es de las aerolíneas para lo que es el transporte aerocomercial. Es importante entender, entonces que el derecho se encarga de regular la vida humana, la convivencia de todos nosotros. Cuando decimos convivencia es en todos los aspectos relacionados con diferentes ámbitos, entre ellos la actividad turística. Dentro de esa relación, ¿quiénes son sujetos de derecho? Es lo que se denomina la persona humana. La persona humana o humano es cada uno de nosotros, y después lo que se denomina persona ideal, que son las empresas. Lo que muchas veces conocemos como el nombre de persona jurídica es la persona ideal. La persona ideal es la empresa. Entonces el día de mañana ustedes tienen una organización, tienen un hotel, tienen una agencia de viajes, tienen una empresa de transporte. O sea, si ustedes tienen una empresa, son sujetos de derecho bajo el nombre de persona ideal. Y si ustedes cada uno de manera individual prestan y brindan un servicio, son persona humana. Pero tengan en cuenta que son objeto de derecho al no hacer o hacer determinada actividad. Es decir, esto es cumplir o no cumplir con lo establecido, por ejemplo, en un contrato de viaje. Hasta ahí son los aspectos más importantes relacionados con lo que tiene que ver con la unidad número 1. Si bien es cierto que hay muchísimos conceptos relacionados en la unidad número 1, que bueno, así como les decía en el foro de novedades, les invito a leer, porque haciendo la lectura completa de la unidad número 1, uno permite entender muchos contenidos y conceptos que se desarrollan en el resto de las unidades, es decir, hasta la unidad número 6. La unidad número 2 hace referencia a derecho y ley. Y acá sí, no solamente vamos a conocer el concepto de derecho, sino que vamos a conocer el concepto de ley. Entonces no solamente vamos a entender que el derecho es este conjunto de normas que regula la convivencia, sino que vamos a encontrar también a la ley como una norma jurídica que en caso de incumplimiento supone o trae aparejada una sanción. Entonces, en la unidad número 2 empezamos a trabajar la relación entre el derecho y el turismo. Y acá es importante hacer esta lectura reflexiva y entender, por eso fíjense que en el foro se planteaba como una pregunta abierta, reflexiva, de por qué es importante o por qué consideran que es importante el marco normativo que regule la actividad turística y si alguna vez han requerido, utilizado algún tipo de marco normativo para alguna actividad turística que ustedes hayan realizado. Esto puede ser, por ejemplo, ustedes van a realizar una actividad de turismo aventura
y es muy riesgosa, como por ejemplo paracaidismo, y les hacen firmar una exhibición de responsabilidad al prestador de servicio. Esto es cuando el día de mañana ustedes tengan su agencia de viajes y elaboren un contrato de viaje. Es otro ejemplo de la relación entre el derecho y el turismo. Cada que el pasajero sube o compra un ticket a un crucero, a un aéreo, o sea, transporte aéreo o cualquier medio de transporte, un tren turístico, lo que sea, se vincula otra vez el derecho y el turismo. El derecho y el turismo están en estrecha vinculación. Por eso es importante entender que el turismo está caracterizado por la multidisciplinariedad. Esto quiere decir que muchas disciplinas colaboran con el campo del turismo. El campo de estudio del turismo, que además el turismo lo entendemos como ese fenómeno social complejo, justamente está conformado por el aporte de diferentes campos. Entonces, ¿qué campos colaboran en la definición de la actividad turística? El campo económico, el campo político, el campo cultural, el campo social y también el campo normativo o jurídico. Por lo tanto, el turismo, para poder llevar adelante la actividad, necesita de diferentes campos de estudios que conforman justamente la definición del turismo, y eso hace que sea tan complejo o tan compleja la relación entre el turismo y el derecho, al no existir una definición establecida única que permita aplicar un único tipo de derecho a la actividad turística, sino que requerimos de diferentes ramas del derecho, necesitamos diferentes ramas del derecho para poder llevar adelante esa complejidad de actividades que finalmente se desarrollan en el campo turístico. Por eso fíjense que habla de analizar la existencia o inexistencia del derecho turístico, no solo en su nivel teórico, sino también en sus alcances prácticos. Por eso en el material está definido que no existe un derecho turístico autónomo, o sea, por sí solo, sino que el derecho turístico está complementado con diferentes ramas, con diferentes normas. En esta relación nosotros vamos a encontrar de que para la actividad turística existen diferentes normas, diferentes leyes, diferentes decretos, leyes provinciales, ordenanzas, leyes nacionales, que regulan otras actividades que no son necesariamente para la actividad turística, pero son indispensables para que exista el derecho turístico. Entonces, mencionamos que el turismo no tiene una definición universalmente aceptada, la que con mayor frecuencia ustedes seguramente vienen escuchando, leyendo y estudiando. Hablamos del turismo como un fenómeno social complejo, hablamos del turismo como aquel desplazamiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual. Ese desplazamiento fuera de su lugar de residencia habitual, generalmente la Organización Mundial de Turismo establece que no sea mayor a un año, ¿sí? Entonces, pero el turismo de igual manera se nutre de la psicología, de la geografía, de la política, de la economía, y cada uno va teniendo una definición. Entonces no existe una única definición universalmente aceptada, independientemente de que nosotros tratamos siempre de guiarnos con las definiciones de la Organización Mundial de Turismo. Depende del campo que estudie el turismo, tiene una definición. Por eso les decía, económico, psicológico, cultural, social, político, dentro del marco normativo. Y el derecho como tal, mencionamos que es este conjunto de normas. Entonces, el turismo va a requerir de diferentes normas para poder llevar adelante su actividad turística. Y ahí ustedes pueden encontrar la imagen que acompaña. Que fíjense, todos los servicios y todas las actividades que requiere la actividad turística. Y allí vamos a encontrar todo lo que es directamente con servicios específicos del turismo, como la hotelería, la gastronomía, servicio de transporte, servicio de alojamiento, agencias de viajes, guías, coordinadores. Y por otro lado tenemos servicios que no son específicos, que son aquellos servicios complementarios. Entonces eso tiene que ver con, por ejemplo, servicio de seguridad, de salud, diferentes, de asistencia al viajero. Entonces, diferentes servicios que requerimos para poder brindar la actividad turística y que están reguladas por normas, o sea,
cuando decimos por norma estamos hablando de leyes, ordenanzas, decretos específicos para cada una de la actividad turística. Con lo cual el día de mañana va a depender el tipo de actividad turística que voy a desarrollar, el marco normativo que acompaña esa actividad turística. Espero que vayamos bien. Cualquier cosa ustedes me cortan, ¿sí? Por favor. Bueno, acá está el cuadro que también les compartí en el foro, que esto que decíamos, el turismo va a depender el campo que estudia, va a aportar algo. En este caso, fíjense, ecología, psicología, sociología, estadística, economía, antropología. Son muchos campos los que colaboran con la definición del turismo. Y recordemos que el turismo es una actividad humana y, como decíamos inicialmente, involucra tanto un espacio temporal como geográfico diferente cuando las personas se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual. Por lo tanto, el turismo no solamente implica las normas que conocemos normalmente en el ámbito de residencia del turista o donde se encuentra nuestra empresa, nuestra organización turística, sino que también requerimos del conocimiento del conjunto de normas que se encuentran en el lugar hacia donde se desplaza el turista. Por eso es tan importante reconocer cuál es el marco normativo en general relacionado con la actividad turística que se encuentra en el país de origen o en el destino de origen al que se desplaza ese grupo de personas o ese turista, ¿sí? Entonces, con esto encontramos que el derecho o este conjunto de normas que regula la actividad es amplio. Y si bien hay autores que consideran de que se podría establecer teóricamente un derecho turístico como un conjunto o cuerpo de normas jurídicas que tienen como motivo regular las relaciones entre turistas, prestadores de servicios y el Estado. Recordemos, de carácter público o privado, por lo que decíamos al comienzo. Derecho público, derecho privado, tanto interno como externo, es decir, nacional e internacional. Relacionado a lo que justamente veníamos hablando, a los movimientos migratorios temporales de personas, cuando las personas se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual. Entonces, fíjense qué interesante que, si bien podría existir un derecho turístico como tal, sería un poco limitado, si se quiere, porque el abanico de derechos, de ramas del derecho que requiere la actividad es muy amplia. Por eso, actualmente no existe un derecho turístico, vuelvo a mencionarles lo que decía anteriormente, autónomo, es decir, un cuerpo o una rama del derecho por sí sola, sino que el derecho turístico se complementa. Por eso la legislación turística es aplicable a determinadas actividades que no son turísticas necesariamente, pero sí necesitan la actividad turística para desarrollar. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren trabajar con excursiones en kayak o quieren hacer paseos en lancha, quien regula la actividad relacionada con navegación en los ríos, por ejemplo, es Prefectura Nacional. Entonces, tenemos que conocer cuál es el marco normativo de Prefectura Nacional para las embarcaciones, que no es específico para la actividad turística, pero si van a desarrollar ese tipo de actividad, requieren de conocer esas ramas del derecho relacionadas con la navegación fluvial, por ejemplo. Entonces, no es que existe un derecho solamente para el turismo, sino que el turismo requiere de muchas ramas del derecho. Por eso la actividad turística es tan compleja y por eso es tan importante reconocer la importancia del vínculo entre el turismo y la legislación o el derecho. Entonces, esto que terminábamos de mencionar, el turismo se relaciona con diversas ramas del derecho. Entonces, esto nos va a determinar que el turismo cada vez tiene un crecimiento mayor. Al crecer cambian las modalidades y las motivaciones de los turistas, surgen nuevas modalidades de turismo, por lo tanto la actividad turística cada vez es más abarcativa, es más dinámica y demanda un estudio multidisciplinar, es decir, requiere de diferentes campos para poder analizar y estudiar la actividad turística. Entonces, necesitamos reconocer
la multidisciplinariedad, o sea, los diferentes campos, las diferentes disciplinas que interactúan con el turismo, para poder entender el abanico de opciones y de marcos normativos que existen relacionados con el derecho. El derecho relacionado con la actividad turística, ¿sí? Esto también tengamos en cuenta que a medida que crece la actividad turística, van surgiendo, por ejemplo, nuevas modalidades de alojamiento, nuevas modalidades de actividades, nuevas motivaciones por parte de la demanda, hace necesario también que se vaya adaptando y actualizando el marco normativo. Por eso también es importante estar siempre en contacto con cuáles son los cambios, las actualizaciones que hay en el marco normativo relacionado con la actividad. Bueno, y esto un poquito de lo que veníamos hablando. Acá en el material, en la diapositiva, encuentran diferentes ramas del derecho que están relacionadas con el derecho privado y el derecho público, lo que hablábamos anteriormente, y diferentes aspectos relacionados con el derecho internacional, el derecho administrativo, mercantil o comercial, constitucional, económico, financiero, fiscal, civil, de trabajo, penal, procesal. Por lo tanto, ustedes pueden observar el abanico de ramas del derecho que tienen por objeto de estudio estudiar o definir un conjunto de normas que regulan diferentes situaciones jurídicas que están originadas en la actividad turística y que de alguna manera se relacionan con algunas de estas ramas mencionadas. El turismo se relaciona con una de las partes del derecho público, que es el derecho administrativo. El derecho administrativo parte del derecho público, que tiene que ver con la organización, la regulación, tiene que ver con la promoción, es decir, con la intervención de la administración pública. ¿Y cuáles son las administraciones públicas relacionadas con el turismo? Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, las oficinas de informes turísticos, los fomentos a la promoción que establecen determinados organismos, tanto nacionales como provinciales, el establecimiento del registro de prestadores de servicios turísticos que generalmente tiene cada una de las provincias, tiene que ver con organizar la actividad turística con los diferentes organismos de aplicación. ¿Quiénes van a ser esos organismos de aplicación? Y van a ser ministerios, secretarías o direcciones de turismo. Y se van a encargar justamente de las homologaciones, las aprobaciones, las autorizaciones y por supuesto la auditoría y control. ¿Esto para qué es? Justamente para generar una actividad turística que se relacione y que se desarrolle de buena manera. El turismo se relaciona con el derecho constitucional, civil, mercantil, fiscal, ecológico, derecho del trabajo, esto que anteriormente habíamos mencionado, el derecho comercial y laboral relacionado o aplicado al turismo, y entender también la importancia de reconocer el derecho internacional, tanto público y privado, porque recordemos que la actividad turística no solamente se relaciona en el ámbito de un único país. Y acá ustedes te encuentran un ejemplo que pueden ustedes hacer la lectura, hacemos en conjunto. Fíjense cómo una misma situación relacionada con la actividad turística se va a relacionar con diferentes ramas del derecho. Ahí les invito a hacer la lectura juntas. Dice, en el actuar del turismo predominan las relaciones de tipo privado, derecho privado. Cuando compra un boleto de una agencia de viajes, el turista, realiza un contrato de compra-venta o transporte. Cuando se aloja en el hotel, lo que va a hacer es un contrato de hospedaje. Todas estas actividades anteriormente mencionadas invaden el ámbito privado al involucrar solo a particulares. Sin embargo, cuando el turismo presenta una queja ante las autoridades turísticas, lo que anteriormente mencionamos, cuáles son estos organismos que se encargan relacionados con la administración y la rama del derecho administrativo, para hacer valer sus intereses jurídicos frente a los prestadores de servicio, entonces estamos en presencia de la relación de carácter público, o lo que tiene que ver con el derecho público. Entonces, ustedes aquí con este ejemplo pueden observar cómo constantemente el turismo se relaciona con el ámbito privado y el ámbito público. Es decir, y tanto interno como externo. Una misma actividad turística que ustedes desarrollen el día de mañana se va a relacionar con el derecho público, privado, interno y externo. Bien,
Aquí sí vamos con el concepto de ley, que algo adelantábamos al comienzo de la clase, pues justamente la unidad hace referencia a derecho y ley. Entonces, cuando hablamos de derecho, hablamos de este conjunto de normas. Una de las normas jurídicas que va a ser dictada por un legislador es lo que se denomina la ley, lo que conocemos como ley. Encontramos leyes nacionales, encontramos leyes provinciales, ¿sí? Y la ley, esto que mencionábamos, trae aparejada, o sea, su incumplimiento trae aparejada una sanción. Y generalmente todas las leyes están acompañadas de un decreto reglamentario. El decreto es un acto también administrativo, un acto administrativo del Poder Ejecutivo, y si bien posee contenido normativo, es de un rango jerárquicamente inferior a las leyes. Nosotros en la actividad turística vamos a encontrar leyes con sus decretos reglamentarios que regulan la actividad turística. Entonces tenemos ley, por ejemplo, de hotelería y tenemos el decreto que regula la Ley Nacional de Hotelería. Hasta ahí son los contenidos que trabajamos en la unidad número 2. Y en la unidad número 3, les contaba, hace referencia sobre cuáles son aquellos organismos que se encargan de alguna manera de regular este marco normativo de la actividad turística. La unidad número 3 se denomina Acto y Marco Normativo del Turismo. Y el marco constitucional para el desarrollo de la actividad turística, nosotros vamos a encontrar inicialmente a la Organización Mundial de Turismo, que la Organización Mundial de Turismo tiene como particularidad ser el organismo internacional, ¿sí? Recuerden que la Organización Mundial de Turismo está integrada por más de 150 países que son miembros, y que la Organización Mundial de Turismo es una agencia especializada de Naciones Unidas, una agencia especializada relacionada con la actividad turística. Entonces, a nivel internacional, la Organización Mundial de Turismo, quien se encarga de establecer algunas directrices, algunos protocolos, algunas recomendaciones relacionadas con la actividad turística, y más que nada impulsa el desarrollo de la actividad turística de tipo sustentable. A nivel regional encontramos el Mercado Común del Sur, que es el Mercosur, que se trabajan diferentes temas, y dentro de esos temas de interés se encuentra la actividad turística. Y a nivel nacional encontramos Ministerio de Turismo, Secretaría de Turismo o Secretaría de Turismo, que son generalmente los rangos, ¿sí? A veces tenemos rango ministerial, entonces encontramos Ministerio de Turismo, y en algunos casos tenemos rango de Secretaría, entonces encontramos las Secretarías de Turismo. Siempre el Ministerio, la Secretaría, lo que sea el organismo de aplicación nacional de la actividad turística, va a ser el que se va a encargar justamente de planificar, promover, capacitar, proteger, y va de alguna manera establecer el marco normativo para regular la Ley 25.997, que es la Ley Nacional de Turismo, ¿sí? Entonces, en este cuadro, que también ustedes encuentran en el material, ustedes van a observar que dice a los actores relacionados con el derecho público. Ahí ustedes encuentran para el desarrollo de la actividad turística a nivel internacional la OMT, Mercosur, algunas organizaciones, por ejemplo, relacionado con el Mercosur también podemos a nivel regional hablar de la Organización de los Estados Americanos. A nivel internacional, no solamente la Organización Mundial de Turismo, sino la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo. Y ustedes fíjense, pensando en lo que fue el momento de pandemia, si bien la Organización Mundial de la Salud no está estrechamente regulando la actividad turística, sí es importante entender que cuestiones relacionadas con medicina del viajero son importantes a la hora de establecer el marco normativo que regula, por ejemplo, o reguló en ese momento, no solamente la organización de los viajes, sino los vuelos, el alojamiento y todo lo que fue un marco normativo que fue a nivel mundial.
Bueno, a nivel regional ya mencionábamos, a nivel nacional, Secretaría o Ministerio de Turismo, Consejo Federal de Turismo, bueno, áreas de facilitación turística, y ahí encontramos distintos. El área de transporte, como la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, el área de educación, deporte, cancillería, cultura, migraciones, aduana, todo lo que tiene que ver con impuestos, la administración de parques nacionales, es decir, es sumamente amplio el marco de las organizaciones e instituciones que se encargan de regular el desarrollo de distintas actividades que están relacionadas con la actividad turística. Actores ya no públicos sino privados a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional, que son las que regulan justamente los diferentes medios de transporte o los diferentes prestadores de servicio, como el caso de la IATA, que se encarga de la regulación de todo lo que es el transporte aéreo, creada ya por el año 1949 o 50, y establece de alguna manera aspectos relacionados con regular el tráfico aéreo a nivel mundial. A nivel regional, a nivel nacional. A nivel nacional nosotros tenemos muchas instituciones, muchos actores, como es por ejemplo la Unión de Trabajadores Gastronómicos Hoteleros de la República Argentina, que es UTCRA, AOCA, que es la Asociación de Profesionales relacionados con organización de ferias y eventos, la FAEBIT, que es la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, la CAT, que es la Cámara Argentina de Turismo. Por lo tanto, pueden observar el abanico de marco institucional que en este caso colaboran con el control y la promoción de la actividad turística. El marco constitucional para el desarrollo de la actividad turística, encontramos la Cámara Argentina de Turismo, encontramos la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, la Asociación de Organizadores de Congreso que les mencionaba anteriormente. Es decir, cada sector relacionado con la actividad turística se encuentra representado. Tanto la parte hotelera, la parte agencia de viajes, la parte de organización de eventos, la parte de transporte. Y es importante reconocer cuáles son los actores que se encargan de regular la actividad que ustedes desarrollan, ¿sí? Esto es importante, sí, que ustedes tengan en cuenta para el examen, conocer cuál es el orden jerárquico de las normas, ¿sí? Entender que siempre quien tiene supremacía es la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Recordemos que relacionado con cuando decimos supremacía es que justamente es la ley más importante y es sobre la base en la que se van a desarrollar las leyes provinciales, nacionales, decretos y demás. Entonces, en la cúspide de esta pirámide nosotros vamos a encontrar a la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional relacionada con el turismo establece, por ejemplo, en su artículo 14 y 14 bis, la importancia del derecho al trabajo y el derecho al descanso. Por lo tanto, eso se relaciona con condiciones necesarias para establecer ese tiempo libre, esa condición de ocio que es necesario justamente para poder realizar actividades turísticas. Por otro lado, en el artículo número 20 también de la Constitución Nacional hace referencia a la posibilidad y a la accesibilidad a través de las diferentes fronteras de otros países, lo que colabora con el tráfico del turismo de tipo internacional, ¿sí? Existe un abanico de leyes nacionales, no solamente la ley 25.997, que es la Ley Nacional de Turismo, sino que encontramos leyes de turismo estudiantil, leyes de sistemas turísticos de tiempo compartido, código civil y comercial que se relaciona con lo que es la parte, por ejemplo, de contrato, la ley relacionada con turismo accesible para personas discapacitadas, que a partir de las leyes relacionadas con el turismo accesible es importante a la hora de, por ejemplo, el día de mañana ustedes van a construir un alojamiento turístico, tienen que tener en cuenta cuáles son las directrices relacionadas con la accesibilidad, que están incluidas dentro de esta ley. Por lo tanto, fíjense, no es una ley exclusivamente de alojamientos que sean accesibles, sino que es una ley de turismo accesible que incluye además a los alojamientos turísticos, como también incluye rampas, accesos en parques nacionales y en otras áreas relacionadas con la actividad turística. Entonces, esto sí es importante entender que el derecho y el turismo entonces
a esta altura de nuestra conversación y de nuestra charla, de nuestra clase, entender que el derecho y el turismo se fusionan, se relacionan, ¿sí? Y es importante para poder realizar la actividad turística contar con el marco normativo específico. El marco normativo también se actualiza, hay leyes que se derogan, hay leyes que se actualizan, por eso es importante reconocer siempre cuál es el campo normativo actualizado de las diferentes actividades turísticas. Y aquí no me voy a detener mucho porque ustedes tienen el material y también encuentran en las diapositivas de clase para no extendernos demasiado con el tiempo pactado, pero sí es importante entender que tenemos una Ley Nacional de Turismo que concede a nuestra actividad turística como una actividad de interés nacional, por lo tanto se considera que el turismo es una política de Estado. Y el turismo puntualmente en la Ley Nacional de Turismo hace referencia a la modalidad de turismo receptivo como una actividad de exportación no tradicional para la generación de divisas. Cuando decimos actividad de exportación no tradicional de turismo receptivo es justamente porque en Argentina recibimos turistas extranjeros. Entonces, ¿de qué forma se generan esas divisas a través de la exportación? Es que el turista extranjero viene a la Argentina y consume productos y servicios nacionales, generando de esta manera diferentes divisas y por supuesto otros beneficios relacionados con puestos laborales, desarrollo de regiones y demás. Bueno, establece el fomento, el desarrollo, la promoción, regula la actividad turística. Es importante porque establece también la conservación, protección y aprovechamiento de bienes naturales y culturales. Nuestra Ley Nacional de Turismo hace hincapié en el desarrollo de tipo sustentable y sostenible de cualquier actividad turística y establece cuáles son los principios. Esto sí, les voy a recomendar que ustedes lean y recuerden cuáles son los principios que establece la Ley Nacional de Turismo, los principios de facilitación, de desarrollo social, de desarrollo sustentable, calidad, competitividad y accesibilidad. Ustedes en el material encuentran la caracterización de cada uno de los principios. Y para finalizar, recordemos también que existe la Ley de Defensa del Consumidor, por lo tanto, establece determinado marco regulatorio en donde, por ejemplo, en los vouchers, recordemos que el voucher es el bono que se le entrega al pasajero una vez que terminó de pagar todo su viaje, y que los vouchers deben contener la siguiente leyenda, que en caso de incumplimiento del operador turístico con el servicio ofrecido y contratado puede recurrir a la Secretaría de Turismo o Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Entonces nosotros tenemos, la actividad turística está relacionada con la ley 24.240 de contratos de turismo, las categorías de turismo, la ley que regula todo lo que tiene que ver con defensa al consumidor y que establece penalidades relacionadas con el incumplimiento de los servicios que se han pactado, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver si les veo. A ver, ahí les vuelvo a ver. Bien. Bueno, no sé si les queda un poquito más claro o abarcativo los ejes conceptuales relacionados con la actividad turística. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta relacionado con lo que hablamos. Sobre estos temas, recuerden, son los que se van a trabajar en el primer parcial. Unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Por eso, bueno, es importante que vayan leyendo con tiempo el material, aprovechen de los videos también que están grabados, y bueno, y si quieren desarrollar los cuestionarios de repaso que les decía al comienzo, que también, bueno, están disponibles para ustedes, ¿sí? No sé si quedó claro o si ese silencio es porque no es difícil. Si alguien quiere compartir. No, profe, se entendió bien. Yo personalmente no me quedó ninguna duda. Nada, lo entendí bastante bien.
Bueno, Yara, gracias por tu devolución. Bueno, este video se va a subir al aula, o sea que ustedes, si tienen alguna duda, pueden también volver a escuchar. Y cualquier inquietud, recuerden nuestros medios de comunicación, que pueden mandar un mensaje, mandar un correo electrónico. Y bueno, y estoy a disposición para colaborar con su cursado, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas ni dudas, vamos a finalizar la clase entonces. Muchas gracias por su asistencia.